Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero hablaremos de las vacaciones del bienestar de varios miembros de la coalición gobernante y las implicaciones políticas que tendrán estos lujos. Después analizaremos la presunta relación del senador Adán Augusto López Hernández con la organización criminal La Barredora cuando fue gobernador en Tabasco. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Es la Hora de Opinar. Estamos de regreso después de las vacaciones, muy contentos, por cierto, porque pues estamos estrenando un nuevo estudio. Agradecemos mucho, desde luego, a Foro, a N+ Foro, por pues que nos hayan construido este magnífico nuevo aposento para Es la Hora de Opinar. Y bueno, vamos a comenzar este periodo de verano. En este periodo se suscitó, sin duda alguna, un escándalo en la política mexicana. Se descubrió que varios miembros prominentes de la llamada Cuarta Transformación viajaron a Europa y Asia, hospedándose y comiendo en lujosos establecimientos. El caso más sobresaliente fue el del hijo del fundador del movimiento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, quien funge hoy como secretario de organización de Morena. Para hablar de este tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Cómo ves el nuevo estudio? No, muy impresionante, muy padre. Tú que comenzaste con nosotros, o sea, sí hemos pasado por varios estudios, ¿no? Varios estudios. Vamos mejorando, vamos mejorando. Sí. Así. Lo está haciendo justicia. Exacto. La revolución, así. La transformación. Exacto. Ana Laura Hola, Magaloni, Leo. muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez, Chucho, Hola, muy Leo. buenas noches. Y Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Mucho Muy gusto, buenas Leo. noches. Gracias. Pues comencemos contigo, Javier. Todo un escándalo. Desde luego, pues los políticos pueden hacer con su dinero lo que les plazca y se les pegue la gana, yo creo, ¿no? O no. O no, ¿no? Creo que ese es en cierto sentido el debate, pero a mí me gustaría empezar por señalar la enorme importancia que tiene este tema. Sí. Es decir, creo que no es algo trivial, creo que es algo que se puede minimizar. Y su enorme importancia tiene que ver con la centralidad del ideal, valor de la austeridad para el obradorismo. Exacto. Y uno podría argumentar que en general, pero sin lugar a duda para el obradorismo. Y Sí. tiene una doble función, yo diría. Es un principio ético clave, ¿no? El buen funcionamiento de la República requiere virtud cívica y un componente central de la virtud cívica es la austeridad manifestada de distintas formas, una austeridad gubernamental, una austeridad mostrada por funcionarios públicos y una austeridad mostrada por los ciudadanos, si quieren ser buenos ciudadanos. Además de esa importancia como valor, tiene una importancia, yo diría, estratégica política, porque ha sido muy eficaz el discurso de no somos iguales. El constante contraste del obradorismo con un viejo priismo excesivo, el contraste de un obradorismo austero con los excesos del pasado, el contraste de un obradorismo austero con una tecnocracia poco sensible a las carencias, el contraste de un obradorismo austero con una élite distanciada del pueblo precisamente por su lujo, y todo ello se ha traducido en una enorme fortaleza moral que le ha sido muy valiosa y útil políticamente a Morena. Además, la postura personal de su líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, es clarísima y contundente. Y la postura de la ahora líder política del movimiento, Claudia Sheinbaum, creo que también es bastante contundente. Y de hecho, esta importancia la vemos en que los únicos ejemplos reales que hay en el sexenio de López Obrador de castigos
a militantes y a figuras importantes del movimiento tuvieron que ver, no con actos de corrupción, con no ser austeros. César Yáñez, si se acuerdan, fue la primera víctima. ¿Por qué? Por tener una boda lujosa. Sí, sí. Y luego también la cabeza de la unidad de inteligencia financiera. Santiago Niego. ¿Por qué? Santiago Nieto. Por otra boda lujosa. Entonces, claramente, era lo que le importaba mucho al líder, que provocaba castigos. Y habla de la centralidad, no era un capricho de López Obrador, habla de la centralidad del valor y de la importancia política de la austeridad. Y creo que el debate está en exactamente cuál es la relevancia de este valor ya en la práctica. ¿Se puede o no se puede hacer una distinción entre vida privada y vida pública? ¿Se debe o no debe de hacer una distinción entre ciudadano y funcionario público político? ¿Se importa para todos? ¿En qué sentido importa? ¿Cómo debe de manifestarse esa austeridad? En fin, ya dada esa relevancia, entras en todo tipo de discusiones al respecto, ¿no? Blanca, yo estoy de acuerdo con la austeridad en el manejo de los recursos públicos, sin lugar a dudas. Pero cada quien puede hacer con su dinero privado lo que se le pegue la gana, ¿no? ¿O no? A ver, depende. Si eres parte de un movimiento, de un partido que, como bien señala Javier, ha hecho de la honestidad, la austeridad, la justa medianía, un elemento central de su discurso y de su identidad, pues te lo tienes que pensar. Para recursos públicos, pero privados. No, sí, no, ya lo dijeron, ¿no? digamos, a ver. Puedo estar de acuerdo o no contigo en general. Sí. Esto tiene un contexto específico y es ese partido en particular, ¿sí? Que en mucho se definió, no únicamente, pero un elemento fundamental de su identidad fue mostrarse como austero en relación a los excesos del pasado. Sí. Austero, y no solo austero, sino honesto, porque ahí hay otro elemento que me parece muy importante, ¿sí? Bueno, primero, más allá de si yo estoy de acuerdo contigo o no, podría estar de acuerdo en general, en abstracto, pero en concreto, los actores políticos tienen pues afiliación a distintas organizaciones políticas y se les juzga distinto dependiendo de a cuál de estas organizaciones pertenecen y qué tanto es o no, por ejemplo, la honestidad y la austeridad un elemento identitario. Y que en ese sentido, más allá de si crees o no en ese valor, el hecho de que tú lo violes de manera pública y flagrante tiene costos. Y eso es lo que hemos estado viendo. Pasando, digamos, al análisis propiamente político de cómo se ha jugado esto en los últimos días, en el contexto mexicano del debate público, yo lo que diría es, primero, la oposición ha utilizado desde luego los lujos exhibidos del hijo de Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Monreal, de diferentes figuras, figuras protagónicas del morenismo, como un ejemplo y para hacer el caso de son lo mismo. En realidad no es cierto que son incluso distintos. Peor, son hipócritas. Además, son lo mismo y encima son hipócritas. Sí. Del lado de Morena, pero de cara al público y de cara a la oposición, como manera de responder a la oposición, yo detecto dos líneas generales. Primero, los de nada más es un negrito en el arroz. No son todos, son nada más unos poquitos. El artículo de a quien me gusta en general muchísimo, pero esa era la tesis central de Jorge Cepeda en su artículo más reciente al respecto, era eso, ¿sí? Pues sí, hay estos casos, está muy mal, pero en realidad son unos negritos en el arroz. Es el hijo del expresidente. Que no comprometen al conjunto del movimiento. Pero hay algunas figuras cercanas al movimiento que sí están poniendo ya el dedo en una cosita un poco más profunda y que tienen que ver con, tú lo decías, cada quien hace con su dinero lo que le plazca. Nada más que el problema es de dónde viene ese su dinero. Ese es el tema. Y hubo un artículo interesante de Sabina Berman, muy parecido, por cierto, a uno de Denise Merker, en el que básicamente preguntan lo mismo. Ok, ¿de dónde viene ese dinero? Porque lo que sabemos de los salarios, sobre todo de 2018 para acá, de los funcionarios públicos, pues no parecen dar mucho para tener este tipo de vida. Entonces ya son digamos, críticas que van un poquito más al fondo y que ya no se concentran en que si esto es nada más
una manzana podrida o ya está todo podrido el florero. Muy bien. Y hay otras dimensiones que podremos analizar. Chucho, esto de cada quien hace con su dinero lo que se le plazca, yo estoy convencido, pero el tema es de dónde saca dinero, de dónde saca Andrés Manuel López Beltrán ese dinero para viajar a Japón. Y por cierto, que nos ha mentido, porque dice que le costó 7,500 pesos. Incluido el desayuno. Incluido el desayuno en uno de los hoteles más caros de Tokio. Tuvo 6 meses de extenuantes jornadas de trabajo. A mí me parece que lo que resulta un insulto es que ya está cansado. Que ya necesita unas vacaciones porque ya estuvo 8 meses trabajando, ¿no? Sí. Esa me parece que es lo que necesita la para gran descansar. ofensa. Podría dormir en su cama. Yo creo que lo que dice O en una Javier hamaca. es muy importante. Yo creo que la gran ofensa para el discurso de López Obradorismo no es la deshonestidad. No hubo una gran indignación en el movimiento López Obradorista ni en el expresidente López Obrador ante casos demostrados de corrupción cuantiosísima. El castigo fulminante tuvo que ver con la ostentación. Sí. Y yo creo que ese discurso es el discurso que corona en el mensaje de la presidenta de Morena de hace unos cuantos días, que es abiertamente un llamado a la hipocresía. Este discurso de la virtud republicana que menciona Javier, como si creyéramos en la idea de que esta es una gran apuesta de renovación cívica republicana comandada por este gran renovador moral que fue López Obrador, implica que lo que hay que hacer es simular una vida modesta, aunque se tengan los recursos para darse esas vacaciones. Escondan su riqueza, ¿no? Ese fue el argumento, ese fue el llamado de la presidenta de Morena. No hay que exhibirlo. Y yo creo que lo que hay en este escándalo, yo coincido contigo, no me parece escandaloso que alguien use su dinero para un reloj, para una vacación, si es suyo, si es producto de su trabajo, me parece correcto. Lo que resulta indignante es la contradicción entre la pontificación de la austeridad y la vida real de esta nueva clase gobernante, que está muy lejos de estar integrado por monjes franciscanos, como hubiera pensado el expresidente López Obrador. Así es. Bueno, pues es que resultaron más humanos que franciscanos. Ese es al final del día, pues son humanos. Los humanos nos gusta gastar, caray. Y digo, no hay duda al respecto. Ese es... No, a ver, hasta a ti te gusta gastar, Javier. Perdón. Es lo que te gusta. Pero yo creo que lo que decía Blanca es muy importante, la identidad. O sea, este partido se volvió partido hegemónico en 6 años. Sí. Gobierna todo prácticamente el país con otros 2 partidos que no hay que olvidarnos que vienen juntos, ¿ok? Y que hacen excesos todos. Y el presidente ganó diciendo, nosotros vamos a renovar la vida pública de México. Purificar. Vamos a sacar a la clase política corrupta, a una élite muy separada de siquiera las necesidades básicas de la gente. Y que ostentan una riqueza. Es que un lugar como México, ostentar riqueza y siendo funcionario público, pues tiene sus bemoles, güey. Las diferencias. Cuando el hijo de López Obrador, Andy, dice, gasté 7,500 pesos, al mismo tiempo nos estamos enterando que un niñito en el Estado de México se murió porque su mamá no pudo pagar 1,000 en un préstamo. Entonces, ostentar dinero, la Bolsa Prada, 8 millones de dólares. Pero entonces la solución es esconderlo, pero dice Luisa María. Yo no creo que sea esconderlo. Lo que pasa es que yo creo que esa es la identidad que le dio fuerza en el territorio a Morena. La idea de nosotros somos pueblo. Sí. Y cómo camina el presidente, cómo se viste el presidente, cómo habla el presidente, son unas nuevas formas que hacen sentir que el presidente es del pueblo y que la élite frívola, esta élite, y esa separación entre unos y otros es lo que a mí me parece que llevó al éxito,
a ese proyecto político. Y entonces creo que llega el momento que ya hay muchísima gente allá adentro en ese partido político y resulta que hay unos que sí creen en eso y hay otros que no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a preservar la unidad o vas a enfrentarte para no perder tu identidad? A mí me parece que Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde traen un mismo discurso. Y nadie paró bolas de criticar a Andy, ni de frenarle ninguna bola, ni de frenarle bolas. O sea, parece ser que ellas dos están jugando abiertamente, eso no nos parece. Y parece que los hombres, y aquí también está el escándalo de Adán Augusto, o sea, con el crimen es el organizado. más importante, por Claro, mucho. Que todo esto se desparrama en esta clase política. Me parece que en el siguiente sexenio ya no podría tener discurso como de legitimación en territorio si sus funcionarios empiezan a hacer exactamente lo mismo, por lo cual todo mundo quiso echar al PRI y al PAN. Entonces, esta sí es una disputa interna de Morena que nosotros no sabemos cómo se está jugando, porque adentro están los golpes y hay muchos lugares no ciegos para nosotros, pero a mí me parece claro que la presidenta y Luisa María van para un lado y el resto no me parece claro para dónde van a ir. Y la gran pregunta es, ¿unidad a costa de qué? Ahora, a mí me parece muy importante esto que decía Jesús de qué tanto pues, escondan, porque, a ver, la clase política sí es parte de la élite mexicana, con todo y que han bajado los A ver, salarios. solamente déjame decirte una cosa, Sí. Leo. Traer una corbata Hermes carísima, no sé qué, en un movimiento político que lo que cree es en la igualdad y en que esta... Por el bien de todo, esta primero los jerarquía pobres. y este estatus no ha jalado. Creo que era Vicente Lombardo Toledano que usaba siempre el mismo traje, y la camisa y la corbata, y cuando murió se Son descubrieron que tenía creo que 30 o 50 trajes. Son creencias, igualitos en that's él. it. O sea, ¿crees o no crees en que? Porque yo no creo que porque ganes dinero te tienes que pero eso comprar. es una hipocresía. A ver, no es una hipocresía decir, bueno, no me pongo la corbata Hermes, ¿no? No crees en eso. O sea, quieres aparentar estatus, no perteneces a Morena. Porque todos esos gadgets sirven para aparentar un estatus que se supone que son los enemigos de Morena. Entonces esconde, aunque tengas el dinero y lo puedas gastar en eso, escóndelo. A mí esa cosa me parece equivocada, escóndelo, pero Pues sí. inevitablemente te preguntas de dónde salió el dinero, como bien decía Blanca, Es que y dos, o sea, ¿de qué se trata este proyecto Es que político? de dónde sale el digamos? dinero es fundamental en esta ecuación, la verdad. No, pero son temas distintos. Sí. De dónde sale tiene que ver es o no es un caso de corrupción. Sí. Bajo el supuesto de que no es un caso de corrupción, Sí. sigue habiendo un dilema moral y un debate sobre cómo vivir una vida austera. Si crees en la austeridad y si debe de haber una coherencia entre tus coherencias y tu comportamiento. Si estuviéramos hablando de una religión, no habría la menor duda. Es imposible ser un buen católico o un buen cristiano de algún tipo que cree una serie de cosas y no vivirlas. Pues más o menos algo similar con las ideologías. Si tú crees en valores familiares, en la familia tradicional, ¿verdad? Y tienes affairs, ¿verdad? Pues claramente eres un hipócrita. Tiene que haber una cierta coherencia entre tus creencias y tu comportamiento. Y si ya lo queremos aterrizar más, podemos tener discusiones de exactamente qué implica eso en la vida cotidiana. Y hay muchas respuestas. Y las respuestas son distintas para un ciudadano de a pie que para un líder político como Andy o como Monreal. O como Claudia Sheinbaum, O Pedro como López Aces. Obrador, o como Pedro Aces. O sea, ve las Yo sí creo que el estándar es un poco más alto para ellos que para un ciudadano de a pie, aunque incluso para un ciudadano de a pie, si cree en que es muy importante respetar la ley, ¿verdad? Pues sacar una placa de Morelos no es coherente con sus creencias, ¿sí? Pero para un ciudadano le podrías exigir
que apoye a partidos que promuevan la austeridad, que apoye leyes y políticas que promuevan la austeridad, que apoye a gobiernos que ejerzan la austeridad, que castigue a políticos que pretenden seguir la austeridad pero son hipócritas, etc. Pero un líder, yo sí creo que tiene que ir un poquito más allá y podemos tener una discusión de exactamente qué implica eso. Yo creo que una vida cotidiana, en efecto, manejar, no sé si es un Tsuru, un Jetta o no, pero es no sé distinto mucho un de coches, BMW, pero no es un Rolls Royce. Espérate, pero esos son recursos públicos. No. Más También en allá su de vida que sean privada. privadas. Yo sí creo, a diferencia tuya, Leo, Ok. que sí debe de haber una cierta coherencia y la discusión para mí es exactamente qué Es implica básica. eso entre tu vida privada y tus creencias. Entonces tienes que tener un coche austero, vivir en una colonia, ¿qué te gusta? O sea, ¿quién va definiendo eso? Es muy difícil. Te voy a dar un ¿No? ejemplo. ¿Mandar a tus hijos a escuela privada o pública? Ahí te va un ejemplo. Hay una ONG que empezó en Oxford, de hecho un alumno de Oxford empezó, que se llama Giving What You Can, da lo que puedas, que lo empezó un estudiante de la Universidad de Oxford. Y la gente que está involucrada se compromete a dar por lo menos el 10% de su ingreso al año Esa causa. a causas nobles. ¿Sí? Hay quien dice, yo voy a entrar a prueba y se compromete a dar 1%. El líder de esta ONG fijó lo que él cree es un ingreso anual razonable para vivir razonablemente. Él. Y llegó, creo que a 25,000 libras, Inglaterra, Sí. al año. Todo lo que gana arriba, él es un profesor de Oxford, todo lo que gana arriba de eso, lo da, ¿no? Entonces, ya podemos entrar a vidas muy concretas de qué implica tener una vida austera. Entonces, por ejemplo, voluntariamente, como Bill Gates, va a decir, bueno, en mi herencia, claro que hay un impuesto a la herencia en Estados Unidos, pero yo voy a ir más allá. Yo voy a dar, no sé qué escogió Bill Gates, el 95% de mi riqueza la voy a entregar a causas nobles y Entonces, podemos tener ese tipo de discusiones, Leo. Pues sí, pero... No, a ver, no me Pero, acaba a ver. Perdón, no me acaba de convencer porque tendría A que ver, ser yo creo esta que- cosa de que tengo que ser austero. Primero que nada, ¿quién define la austeridad? Ok, no va a vivir usted en Las Lomas, va a vivir usted en la Condesa. No, también la Condesa ya se gentrificó, no, entonces se tiene que ir. Efectivamente, Ahora se tiene que ir efectivamente, usted a a la ver, pero, Escandón. a ver, Eso no es lo que efectivamente estamos es discutiendo, complicado, ¿eh? efectivamente es complicado y quién lo define, dónde está el límite en que sea lujoso y no lujoso, que sea austero. Pero yo creo que esta manera de enmarcar la conversación es de enorme interés en un seminario de teoría política. Sí. ¿Cuáles son los principios y qué tan coherentes tienen que ser los políticos con los principios? A mí me gustaría regresar un poquito a la tierra fangosa de la política, ¿sí? Y lo que yo observo en la discusión con respecto a estos lujos es que se nos ha revelado una pugna muy importante al interior del partido gobernante, Es correcto. al interior del grupo dominante. ¿Por qué importa? Porque como la oposición, ¿dónde andará? No existe. No sabemos. Realmente la única pluralismo, digamos, diferencia que puedan tener efecto están contenidas adentro de Morena y sus grupos aledaños. Y yo veo en esta discusión, primero, lo más importante, incomparablemente más importante, lo de Adán Augusto, desde mi punto de vista, que esto de los lujos de los morenistas destacados, ¿sí? En cualquier caso, estas han generado divisiones al interior de Morena. Y lo que veo es especialmente referido a esto de las vacaciones del bienestar, pues como lo puso Ana, me parece espléndido, las vacaciones del bienestar con estos lujos que violentan los principios que supuestamente definen al morenismo, está organizando una manera de pensarlo, es que se está organizando en torno a dos grupos, los principistas, donde estarían Claudia y Luisa María, por ejemplo, pero muchísimos otros que creen en ello y que además, pues sí, they walk the talk. O sea, sí realmente siguen, digamos, esos principios en su conducta privada y al menos en lo que podemos ver públicamente. Y los pragmáticos, todo se vale, podemos meter a Yunes un día, pero también vamos a perdonarle a Adán Augusto, pero dependiendo de cuánto nos cueste. Esa es una parte de lo que nos revela. A mí, lo que me parece más fascinante que nos revela es el peculiarísimo estilo personal de gobernar de nuestra presidenta y que yo resumiría como mátalos callando, que se hundan solitos.
Pues sí, sí. No, déjalo solitos se... Excepto se les están aplaude clavando. la militancia cuando llegan a una reunión. Ay, por favor, si hubieras visto bien la reunión, sí, que ya me la explicaron bien los morenistas, fue un grupitito que aplaudió a Adán. En el Consejo, Muy ¿no? poquitito. En el Consejo de Y Morena. luego la prensa, la verdad, dominada por no exactamente Morena, hoy todavía digamos los medios más grandes, magnificando la importancia de esas cuantas voces que habían dicho que que estaban Pero ¿sabes qué? Ha obligando ocurrido a varias Adán. veces. Pero ¿sabes A ver. qué? Pero Nada más sí. una cosa. En ese sentido, yo no creo que haya reglas internas en Morena para resolver este conflicto. Ay, no, No, claramente Entonces, no. o sea, la no. presidenta podrá hacer no sé qué, no sé cuál. ¿Qué están disputando adentro? El ¿Y quién control. va a poner orden en esa fiesta? A mí me parece que el único que puede tener un principio de orden es el expresidente Andrés Manuel o alguien. Pero a mí no me parece claro que ganen los idealistas, digamos. No, o sea, no. hay una guerra interna. Ah, no, y hay no estoy muchísimos- diciendo que vaya. no, y que la presidenta ahorita no puede hacer mucho al respecto. ¿O cuáles van a ser las sanciones? ¿O quiénes van a definir qué vale en el partido o qué no vale? Creo que esa es una pregunta fundacional Fundamental. para la gobernabilidad de México, Yo dado creo- el poder que tienen. Yo creo que esta idea del apostolado moral, de esta idea de monástica de la entrega a la causa, fue un discurso muy eficaz, pero fue incoherente desde la fundación del partido, desde la fundación del movimiento, en donde hubo la disposición, seguramente práctica, de convocar a quien fuera para Fuera a pasar, generar esa estructura política. Es decir, no es que esto sea una sorpresa. A nadie sorprende qué hay dentro de Morena y qué tipo de políticas hay en esa organización. Yo creo que eso lo sabemos desde el arranque. En este momento se revelan y hay claridad de que hay esas expresiones de opulencia, de tener estos lujos que no corresponden a lo que existe en el discurso de Morena, porque hay seguramente un pleito interno mucho más claro, porque no está la fuerza disciplinaria del presidente López Obrador, que habría fulminado solamente con un gesto a quien hubiera Exactamente. tenido Eso es esa muy cierto. intención de irse de ¿Y vacaciones quién a puede Europa. pacificar adentro? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que no hay dentro de la estructura partidista Sí, no. nadie que ejerce el poder, que hay una presidenta que tiene el control del gobierno, efectivamente, que a mí me parece que no hay duda que ella es la que toma las decisiones en la estructura de la administración, pero adentro no hay una cadena de mando en esa estructura y por lo tanto hay esa expresión de pleitos internos de los que desde luego nos enteramos apenas de unos cuantos puñetazos, puntetitas. pero abajo Sí, debe de la haber punta unos del iceberg. golpes terribles. Brutales. Entonces yo creo que eso es lo que exhibe. Una, el vacío del apostolado más allá de la retórica y el hecho de que no hay dentro del partido y del movimiento una cadena de disciplina y una dirigencia firme. ¿Y no crees que eso es lo que se está jugando? ¿No crees que eso es lo que está en juego? ¿Quién gobierna adentro de Morena? Pues sí, por supuesto, sí, por pero- supuesto. Yo lo que sí veo es que no está vacío el apostolado, si no, no habría pleito interno. O sea, lo que describen... Está vacío, estuvo siempre vacío el apostolado desde la convocatoria a quienes se invitó para formar esa organización. Fue eficaz retóricamente, pero no estuvo formado Moreno por estos grandes idealistas que estaban Hay una parte morena que sí. decididos a Una parte esa muy gran importante, causa. Hay una sí. parte morena que sí. Bueno, Yo también creo que definimos, sí. La masa crítica fundamental de Morena sí son creyentes verdaderos en esa causa. No, yo estoy aquí más Pues con yo creo que Jesús. A ver, habrá muchos me queda votantes claro y que hay, hay mucha muchos hipocresía. políticos que me Mucha parece que se hipocresía. subieron a un barco Sin duda que alguna resultó parte de Ariadna eso. Montiel, Bueno, claro, Citlali, pero es que cualquier movimiento de este o perfil, sea, hay si tú ves muchas de Por supuesto. Mandela en Sudáfrica, los bolcheviques, estoy pensando en los movimientos, no estoy jugando, son buenos, malos, regulares, Robespierre en la Revolución Francesa, buenos, malos, regulares, lo que tú quieras, pero todos con un fuerte componente moral, pero todos también incluyen estas contradicciones de origen porque operaban
también en el territorio de lo político. Yo no separo la teoría de la realidad porque se me hace muy difícil entender la realidad sin teoría. Y me queda claro que la realidad importa mucho. Sí, pues, pero, la pero realidad. también pensar que este es un grupo de monjes que después claro. fue traicionado, me No. parece No, francamente. no, eso no es. Nadie dice eso. dice La eso. descripción es que se juntaron unos monjes con Unos diablos, si quieres, y el pleito que estamos bajo Viendo liderazgo es diablos no contra cuestionado monjes. de López Obrador. Y se va López Obrador y ahora hay un pleito entre estos dos grupos. Pero creo que pensar que nunca hubo ni un solo monje y que Ay, toda esa sí. parte moral fue irrelevante y que su única relevancia fue su uso político cínico, creo que también es una Claro exageración. que hubo un cinismo enorme. Pero que es esto, todo lo que hubo. enorme. Leo, nadie Bueno, es niega lo el que le cinismo de toca Yunes. decir a la pregunta No, es, oposición. no, y de Aquí López muy bien Obrador, de representada. Andrés Manuel. ¿pero eso López es todo lo que Obrador. hubo? ¿O no? ¿Ese es todo lo que hubo? No, yo Por supuesto que no. No hubo idealismo. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que creo que es Digo- difícil entender el éxito de Morena si no entiendes el éxito de esas como carmelitos descalzos. O sea, porque hay algo de Pero, ellos. a ver, ¿dónde que- están las carmelitas descalzas, por favor, en ¿cuáles Morena, son? por favor? O sea, les juro, por ejemplo, Claudia. Citlali. Empezando por Por Claudia. Claudia, en a primerísimo Diana Montiel. término. O sea, Sí. tú las conoces, habla de Yo verdad. no las conozco, yo Sí. evalúo su conducta Exacto. pública. No tengo ningún interés en conocer su vida Bueno, privada. yo a mí estoy me parece convencida, que son por ejemplo, sujetos Pero tú políticos. has entrado a sus casas, has visto. No. O sea, a No. lo mejor en sus casas A ver, cenan diario con champán y con quesos de la mejor Y ya, categoría. o sea, lo ¿y que eso qué importa? estaba pensado un grupo de personas pensando que ellos querían reconquistar el territorio, hacer un país más igualarse con... O sea, toda esa retórica de Andrés Manuel López Obrador, esa retórica la creen personas, porque ¿Sabes si a no, qué me no recuerda? lleva. Perdón, Eso, Ana por Laura, supuesto ¿sabes a que qué hay me una- recuerdan las Por anécdotas? supuesto que hay una convicción. Nadie duda que haya No, una no, pero convicción. me recuerda En Monreal también- no. Profunda y auténtica. Y sí hay No, una pero- convicción, Eso es lo único pero que estoy también diciendo. hay Por supuesto. congruencia Es lo único que estoy práctica. Pero me diciendo. Son recuerda- carmelitas descalzas, No, por lo que estoy favor. diciendo para exagerar frente a los otros es que hay unos con convicción y hay otros que llegaron a esa Que son fiesta unos porque era el meros oportunistas, unos meros como hay, oportunistas. y bien dice Javier, en cualquier movimiento. A mí me Había recuerda, en perdón, cualquiera. a mí me recuerda lo que contaba Arthur Koestler de sus compañeros del movimiento comunista, que eran pequeños burgueses y que para imitar a la clase obrera se dejaban las uñas largas y se ensuciaban las manos para parecer de la clase obrera. Porque eso escogiste a era un- lo... a Es un mucho autor más muy diverso, particular. Morena, que Claro, eso sí. esa es la hipocresía de que no, tenemos que parecernos al pueblo y entonces tenemos que comer quesadillas en lugar de comer Hay mucha, es una de comer un diversidad. bistec. Es ¿no? un grupo diverso. Que eso es lo que debemos entender. Y cuando digo Pero carmelitas la única descalzas, estoy convicción diciendo, hay real gente es el que que dice, cree en yo eso. puedo gastar Y mi hay dinero en otros lo que que son sea. unos oportunistas. perdón. 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 Sí, Sí. perdón. Perdón, Tú perdón. tenías una pregunta. O sea, puesto así, no sé, el único al que tú le crees que no te está engañando es que sale y te dice, pues esto soy, a mí me gusta gastarme mi dinero como yo quiera, Yo prefiero no a ese. reconozco ningún... No solamente lo prefieres, es al único que le asignas como que sí es creíble. Todos los demás están engañándonos. Alguien que No tiene unas sabemos. convicciones distintas a las tuyas es ese señor que se embadurna O sea, a ver, las uñas de tierra Claudia y Sheinbaum te está tratando vive- de engañar. Claudia No, Sheinbaum- nada más No, no, contéstame. pregunto. Solo hay unas No, no, convicciones no, no, verdaderas, no. las A ver, tuyas. si tú quieres vivir, acercarte al pueblo, como dice Ana, estos se están acercando al pueblo y como tal viven en las condiciones como vive el pueblo Hay de México. algunos morenistas ¿Sí que o no? creen firmemente en la justa medianía y la viven cotidianamente y llevan toda la vida viviéndola y han tenido miles de oportunidades Eso para es robar. diferente, la justa medianía, a voy a vivir como voy No, no, no. Es que no, dicen que, no, pero no estoy nadie diciendo dijo eso. que iban No, a no es vivir la como ostentación pobres. del dinero. No sé por dónde estás yendo. Es no a la ostentación. Eso es lo único que es claro. Ni al Lo estatus demás que dan es, las cosas. Claro, lo claro. Y ya luego, ¿dónde empieza el lujo? ¿Cuán es medio lujo? ¿Ya no lujo? Efectivamente tienes razón. Pero a mí sí me llama la atención que cualquier persona que no esté de acuerdo con tus convicciones ya te parece sospechosa. Ya te parece Te voy a decir qué sospechosa es lo de que yo pienso. hipocresía. Con que
sean austeros en el manejo de las finanzas públicas, del erario, de los recursos públicos. Lo demás me vale a mí un sorbete y no roben, desde luego. O sea, Pero estamos puedes hablando. Que vivan como se les pegue la regalada gana. Pero Leo, me parece muy bien que esa sea tu postura. Tu opinión, sí. Pero ¿Es tu lo que, postura? lo que me sorprende es A mí que también. niegues que existe, y aquí sí Otras. literalmente, una tradición política milenaria que empezó en la antigua Grecia y que sigue hasta la fecha, Sí. ¿sí? Que no piensa eso, Sí. que sí piensa que debe de haber una cierta coherencia entre cómo vives tu vida privada y tus ideales políticos, y más si eres un funcionario Un hombre o un público, líder político. claro, ¿sí? claramente. Claro O sea, que hay existe una- eso. y puedes- Mi postura Tú en estás- esa es que yo realmente no les creo nada, la verdad. pero eso es lo que está ese mal. eso es lo que está mal. No les creo. Ese es Perdón, el problema, les que tú no creo, les es- crees. Que tú no Pues les crees no, porque el León tú cree sí que les todos son crees. de su condición. Tú piensas que en realidad son unos egoístas racionales que también se que quieren sí, atascar de claro Prada que sí. y que nomás no Velos. se atascan porque son unos hipócritas. Y les conviene no salir Cada quien se a que atasca los con vean. lo que les quiera atascar, siempre su dinero Ok. sea legítimo. y Simplemente lícito. ya quedó aquí. O sea, sí llama la atención de un liberal ¿Qué? que no acepte que existe una pluralidad de convicciones posibles, que no son necesariamente, por ser distinta a la suya, un engaño. que es Nada más. cinismo, que es oportunismo, que todo lo que Bueno, no pero sea Lo veo, lo un veo liberal con salvaje. sospecha. Pero a ver, Lo veo con sospecha. Ya, Déjame eso ya ponerlo. nos quedó El clarísimo. punto es que hay evidencias recientes con este veraneo reciente de que es incoherente el discurso, es contradictorio con la Con los práctica, hechos. con la Y eso vida es lo que real. están litigando. Eso es lo que genera Y eso es lo que un están litigando los escándalo. morenistas. Y me Eso parece es lo que están también litigando. un escándalo el mensaje de la presidenta de Morena, en donde no Escóndalo. hace un discurso para la austeridad, para vivir en la medianía, para repetir el discurso en donde la felicidad tiene que ver no con los valores materiales, sino con la realización moral, sino que haga una convocatoria al ocultamiento de la riqueza. Dices Esa de la, fue- de la presidenta de Morena, ¿verdad? Morena. No, es muy Presidenta de Morena. importante Sí, 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 aclararlo, lo muy dije bien, importantísimo de Luisa aclararlo. de la María presidenta de Muy Morena, en donde importantísimo su aclarar. convocatoria es esa. A Bueno. mí eso me resulta escandaloso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Tenemos otra cosa que hablar importantísima durante el verano, lo que pasó con el senador Adán Augusto López Hernández, su presunta vinculación con pues el jefe del cártel local de Tabasco cuando él era gobernador, lo que esto significa, muy importante, siendo el personaje que es Adán Augusto. Regresamos en un momento.